Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la biografía de otro escritor famoso, el espléndido Julio Verne, autor de diferentes obras, entre ellas La Isla Misteriosa, una de las que más me gusta, y también 20.000 leguas de viaje submarino, aunque como ustedes van a ver, tiene muchísimas obras más. No solamente fue un escritor muy prolífero, un escritor muy inteligente, sino que además Julio Verne siempre tuvo claro que quería ser escritor. Y aunque realmente era abogado, fue obviamente con sus famosísimas obras que obtuvo fama y reconocimiento mundial. Así que les va a encantar la vida de este maravilloso escritor de ciencia ficción que de hecho predijo una gran cantidad de descubrimientos. Y eso es lo que más impresiona, porque cuando uno lee a Julio Verne se da cuenta que realmente él era un científico, y lo era. O sea, era un hombre apasionado por la ciencia y creía que la literatura podía hacer un excelente trabajo en el área de la divulgación científica. Así que le va a encantar la vida de este maravilloso escritor. Antes de continuar, si no te has suscrito a este canal, por favor regálame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque cada día somos más y nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores. También te recuerdo que en la descripción de todos mis videos te dejo el link de descarga de mis clases por si deseas tener acceso a estos PDF completamente gratuitos. También recuerda que si deseas recibir clases conmigo vía Zoom o vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y elegir el nivel de membresía que te interesa, y yo con todo gusto te atiendo. Hay diferentes niveles, desde 99.99 hasta 399.99 en diferencia y en dependencia de tu capacidad económica y también de la cantidad de horas que tú quieras. Solo te vas al botón unirme, me envías un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo para definir los encuentros, el horario de las clases y los días. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, no sin antes agradecer a la gente que envía donativo todos los meses a este canal. Besitos a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que siempre envían donativos todos los meses, gracias. Si quieres simplemente apoyar este canal, puedes unirte por $2.49 al mes. También hay niveles de $14.99. Y si ya necesitas ayuda en trabajos escolares, preparación para un examen de admisión a la universidad, elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas o apoyo en la elaboración de tesis monográficas, pues lo único que tienes que hacer es unirte a mi programa de membresías. Bueno, vamos a iniciar explicando que a la hora de hacer un ensayo biográfico, obviamente hay que hacer un ensayo dividido en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Es importante que ustedes investiguen lo más posible sobre la vida del autor y también que encuentren datos curiosos, interesantes, de forma tal que la biografía no solo sea decir por año lo que le pasó al autor, o sea, una biografía resumida, porque eso es aburrido, sino tratar de encontrar elementos novedosos. Entonces vean que en la introducción yo voy a dar aspectos interesantes, ¿ok? Para que cualquier persona se sienta animado a seguir leyendo. Julio Verne, el escritor de ciencia ficción que predijo el futuro. Y vaya que lo predijo, porque, por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, nosotros vemos que él describe un submarino que en su momento no existía y que pues fue algo súper avanzado. Y él mismo dijo que no se consideraba a sí mismo un visionario, sino un estudioso de la ciencia. Y de hecho, para escribir sus obras recibió la ayuda de matemáticos y expertos marítimos para que le dieran toda la información científica que él necesitaba para crear sus obras más famosas. Vean la introducción. Julio Verne no vivió grandes aventuras, pero sí fue capaz de imaginarlas. Nunca llegó al centro de la Tierra ni al Polo Norte, ni dio la vuelta al mundo, ni tampoco entró en un submarino. Pero sí describió todo esto como si lo estuviera viviendo. Además de escritor, Verne fue un científico comprometido y un hombre culto con muchos estudios. Creía en la ciencia y en la importancia de difundirla en la literatura, y por eso sus libros fueron el reflejo de su mente curiosa e indómita. Su sobrino, dato curioso, intentó asesinarlo por error,
y su único hijo siempre lo odió profundamente, porque Julio Verne lo internó en un hospital psiquiátrico. O sea que realmente como padre, como esposo, vamos a ver también un poco en su vida que no fue el mejor. Y ustedes saben que estas biografías yo nunca las hago ni para tirarle tierra a nadie, sino porque precisamente estos escritores yo los admiro. Y lo que pretendemos con esto es humanizarlos, entender quiénes son y cuál es el background de su vida. De hecho, fue un hombre profundamente misógino, no se le conocieron amantes, solamente estuvo casado una vez y de hecho en una ocasión su editor le dijo que le bajara un poco a sus niveles de misoginia porque la gente se estaba quejando en sus obras de esto. Pero también fue un adelantado para su época. Fue abogado de profesión porque su padre lo obligó a estudiar abogacía, pero escritor de corazón. Fue uno de los mejores amigos de Alejandro Dumas y entre sus obras más importantes están 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa. Y algo importante de decir en el tema de la vida de Julio Verne es que él sufrió mucha hambre porque cuando él decide convertirse en escritor, su padre no lo apoyó. Su padre era abogado, Julio Verne fue el primogénito y el papá le quería dejar el buffet a Julio Verne. Sin embargo, Julio Verne le dijo que él quería ser escritor y entonces su padre le quitó todo su apoyo económico. Y de esa época oscura nació un profundo odio hacia su padre que yo creo que se vería luego reflejado en la mala relación que él mismo tenía con su propio hijo, a quien realmente nunca quiso y nunca apoyó. Esa es la realidad. Bueno, vamos al desarrollo. Julio Verne nació en Francia el 8 de febrero de 1828. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la abogacía, y de Sofía Verne, que era perteneciente a una familia de navegantes y armadores. Su hermano Paul nació un año después y sus 3 hermanas años más tarde, o sea que él fue el mayor y el ser mayor hizo que su padre depositara en él todo el legado familiar. O sea, su papá quería que él fuera abogado, le quería dejar el buffet. Sin embargo, Julio Verne no le gustaba el derecho. Sus biógrafos afirman que en 1839, con tan solo 11 años, se escapó de casa para ser un grumete mercante que se metió en un barco que viajaba a la India, ya que quería ganar dinero para comprarle un collar de perlas a su prima Caroline, de la cual se había enamorado. Pero su papá, que era muy severo y exigente, se enteró, lo bajó del barco y el mismo Julio Verne contaría después que su papá le dio 14 latigazos y lo encerró en un cuarto oscuro como castigo durante muchos días. También le hizo prometer que nunca más volvería a escapar de casa. Obviamente esto fue un evento que a él lo marcó mucho y en cierta forma le generó un trauma y un gran odio hacia su padre. Desde ese tiempo comenzó a leer muchísimo. Leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una verdadera obsesión por la ciencia. Esto también era inculcado por su padre, quien también era un hombre inteligente y culto, que de hecho le encantaba comprar libros de ciencia, compraba también magazines de ciencia, porque le encantaba todo lo que tenía que ver con la ciencia y entonces pues Julio Verne siempre tuvo acceso a una impresionante biblioteca. En ese tiempo, siendo niño, la vida de Julio Verne era muy acomodada porque su padre tenía mucho éxito en el trabajo de abogado, ¿no? Y pues realmente nunca tuvo necesidades económicas siendo pequeño. Esto cambiaría después cuando su padre le da la espalda, cuando él decide hacerse escritor, pero pues todavía no hemos llegado a eso. Aunque Julio Verne no quería estudiar derecho, su padre lo obligó a hacerlo porque le quería heredar el negocio familiar. Obtuvo así el título de abogado en 1849 y comenzó a escribir teatro y libretos de ópera. Su padre en ese momento lo presionó para que se uniera al buffet y practicara la abogacía con él, pero Julio Verne le dijo que no porque quería convertirse en escritor. Esto causó un quiebre muy violento entre ambos y durante muchísimos años Julio Verne y su padre no se hablaron. Así que Julio decidió que no necesitaba a nadie para escribirse un futuro exitoso y con todos sus ahorros compró muchísimos libros mientras se internaba en las bibliotecas de París aprendiendo de ciencia, de física, de química y de mecánica. Este periodo fue muy difícil para el escritor porque pasó largos periodos de hambre y de frío. Debido de hecho a la mala alimentación que tuvo durante estos años,
Desarrolló una enfermedad gastrointestinal, también desarrolló diabetes y tuvo ataques de parálisis facial. En este periodo tan complicado, le escribió una carta a su madre en la que le dijo lo siguiente: una vida que limita al norte con el estreñimiento, al sur con la descomposición, al este con las lavatinas exageradas, al oeste con las lavatinas astringentes. Es probable que estés enterada, mi querida madre, de que existe un hiato que separa a ambas posaderas y no es sino el remate del intestino. Ahora bien, en mi caso, el recto, presa de una impaciencia muy natural, tiende a salirse y por consiguiente a no retener tan herméticamente como sería deseable su gratísimo contenido. Graves inconvenientes para un joven cuya intención es alternar en sociedad y no en suciedad. ¿Por qué no decirlo de una vez? Entonces esto nos da una idea de la vida complicada que él tenía. Él vivía en una guardilla y solamente se alimentaba de pan. O sea, era lo único, el poquito dinero que le había mandado su padre durante sus estudios, él lo había ahorrado y pues vivía incluso de la caridad pública y de la caridad de sus amigos, lo cual nos da una idea de la situación de extrema miseria que estaba viviendo en ese momento. En 1850, a los 22 años de edad, escribió una comedia ligera que tituló Las pajas rotas, que logró estrenar en París con modesto éxito. Había conocido por ese tiempo al gran Alejandro Dumas en un evento de escritores y a este le había causado gracia al chico. De hecho, ellos habían tropezado y Alejandro Dumas le había dicho que se acababa de comer una tortilla. Entonces comenzaron a hacer bromas. Entonces Julio le dijo que tenía mucha hambre y Alejandro Dumas lo invitó a comer a su casa, se apiadó de él y decidió apoyarlo e insertarlo en los círculos literarios porque se dio cuenta que Julio estaba en una situación económica muy difícil porque además estaba sucio, con la ropa rota. Entonces lo apadrinó. Este fue un apoyo importante porque seguramente sin Alejandro Dumas yo creo que Julio Verne hubiera muerto de hambre, o sea, porque su situación era crítica. O sea, con la ayuda de Dumas, Julio Verne ingresó a los círculos literarios de París y comenzó a buscar un editor. Al año siguiente publicó en la revista ilustrada El Museo de las Familias dos relatos. Martín Paz, que es una fantasía inspirada en las pinturas del artista peruano Ignacio Mereiro, y un drama en México, un cuento histórico inspirado por el viaje al equinoccio americano del naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Y también publicó varias obras teatrales, libretos para operetos de moda y novelas cortas. Sin embargo, estas fueron obras menores que no le retribuyeron gran ingreso, o sea, prácticamente ganaba lo necesario para vivir. Durante esta época, Alejandro Dumas le consiguió un trabajo y fue secretario del Teatro Nacional de París, recomendado por Esteban Amigo, y el poco dinero que pudo reunir lo invirtió en un piano porque le gustaba tocar y recordemos que le encantaba el teatro, así que le pareció que el piano era una buena inversión porque lo animaba a escribir sus obras de teatro. A los 29 años sus padres, pues apiadados de la situación, le mandaron un poco de dinero y le propusieron que ya era hora de que se casara. Le buscaron de hecho una novia dentro de la alta sociedad, pero él se arrepintió a última hora y canceló la boda porque no estaba enamorado de ella. Pero en mayo de 1856 conoció a la que sería su esposa, una mujer llamada Honorine Heaven Dufray de Bain, que era viuda de Morel, o sea que había estado casada y era madre de dos hijas, Valentín y Suzanne. Se va a casar con Honorine el 10 de enero de 1857, creyendo que esto le daría estabilidad emocional, pero digamos la verdad también estabilidad económica porque ella tenía una herencia importante. Esta relación fue una relación completamente por interés. Él no la quería, simplemente pues quería una buena alianza. Su padre le dio como regalo de bodas 50.000 francos que Julio invirtió en la bolsa de valores y no le fue mal, fíjense, ganó un poco de dinero. Pero el matrimonio, en vez de ayudarle, le desesperó rápidamente, le parecía que su esposa era una mujer superficial y aburrida. Así que cada vez que se le presentó la oportunidad, escapó de sus deberes de cónyuge. En una ocasión, de hecho, en la que el matrimonio viajó a Essone para pasar una temporada con la hermana de Honorine, Julio tomó un barco rumbo a Escocia, obligando a esa mujer, que no sabía nada de él, a regresar sola a París. Y esta fue la primera vez que Verne viajó en barco. Después, él decidió emprender otro viaje a Noruega y Dinamarca.
4 años después de contraer matrimonio, Julio planeó un viaje que se tradujo después en dejar sola a Honorine mientras ésta daba a luz al único hijo fruto de ese matrimonio, al que le pusieron el nombre de Michel Verne. Pues es más que obvio que Verne no estaba enamorada de Honorine. Realmente le decía a sus amigos que ella era una mujer fastidiosa y quejosa, por lo que siempre buscaba cosas que hacer para estar lejos de ella. Hay biógrafos que afirman que Julio Verne era un hombre misógino y cruel al que nunca se le conocieron amantes, ya que consideraba que las mujeres eran seres histéricos y aburridos. Además, le guardaba mucho rencor a su prima Caroline, quien lo había rechazado, siendo él muy joven, para casarse con un burgués rico. O sea, Caroline siempre fue el amor de su vida, él le propuso matrimonio, la cortejó, pero al final su prima quería casarse con un hombre rico, quería un matrimonio por conveniencia y lo terminó rechazando. Entonces hay quien dice que de ahí vino el gran odio que él sentía hacia las mujeres. Bueno, difícil saberlo, pero de que odiaba a las mujeres sí, y no le gustaba incluir personajes femeninos en su obra, hasta que en una ocasión el editor, cuando ya él tenía fama, le dijo que no se veía bien que en las obras de un escritor de su talla jamás apareciera una mujer, y por influencia del editor introdujo a algunas mujeres siempre con personajes secundarios. En 1863, Julio Verne publicó el primero de sus 60 viajes extraordinarios, 5 semanas en globo, y debido a su éxito fulminante firmó un espléndido contrato con la editorial del editor Hexel, que le garantizaba la cantidad anual de 20.000 francos durante los siguientes 20 años. O sea, imagínense que en ese tiempo, cuando se firmaba un contrato, no era anual, era por periodos largos, por 5 años, por 10 o por 20. Y obviamente Hexel se dio cuenta que Julio Verne era un escritor que prometía. Con el paso del tiempo, le modificaron el contrato y le pagaron 3 veces más después del éxito de muchas de sus obras, lo cual significa que Julio Verne murió también muy rico. A cambio, pues se le obligaba a escribir 2 novelas de este estilo de aventuras cada año, y la serie prolongada durante casi 40 años, porque le prolongaron el contrato. Bueno, primero se firmó por 20, luego por 30 y luego se prolongó a 40 años. Habría de incluir obras importantes como Viaje al centro de la Tierra en 1864, De la Tierra a la Luna en 1865 y Los hijos del Capitán Grant en 1867. En el año de 1869 apareció publicada 20.000 leguas de viaje submarino, a la que le seguirían La isla misteriosa en 1874, La vuelta al mundo en 80 días, una obra que me encantó, en 1873, Miguel Strogoff en 1876, La esfinge de los hielos en 1897 o El soberbio Orinoco en 1898. Trabajador infatigable, cultivó paralelamente a sus viajes su primera vocación, la de dramaturgo, escribiendo y adaptando algunas piezas para el escena. O sea, mucha gente no lo sabe, pero no solo escribía novelas de aventuras, sino también obras de teatro. Por otro lado, su editor le sugirió, lo que les comentaba, que involucrara a algunos personajes femeninos en las tramas, algo que Julio Verne hizo de mala gana, porque pues en ese momento era un escritor muy comercial, muy importante, su fama se igualaba a la de Alejandro Dumas, empezó a viajar por el mundo, a dictar conferencias, y pues su editor no le parecía que en sus obras nunca apareciera una mujer, y tenía pues muchas admiradoras. Entonces obviamente era necesario quitar ese estigma que había, porque ya la gente comentaba que era muy misógino, hablaba mal de las mujeres cuando iba a eventos. Entonces pues trataron un poco de bajarle a sus niveles de misoginia. Sin embargo, el éxito como escritor, justo decirlo, no fue de la mano con la felicidad familiar. Su hijo, Michael Verne, tuvo varias enfermedades mentales y un comportamiento errático a lo largo de casi toda su vida. Estuvo internado en un hospital psiquiátrico e incluso llegó a estar un tiempo en una correccional para menores. Y es que, para ser honesto, Julio Verne no fue un padre amoroso ni tampoco presente. Viajaba la mayor parte del tiempo y hacía todo lo posible por estar lejos de casa, huyendo de sus compromisos familiares. Su experiencia como padre no fue transformadora, nunca estuvo con su hijo ni se preocupó por él. Probablemente debido a la difícil relación que él tuvo con su propio padre, nunca se hizo cargo de su heredero, y esto convirtió a Michael Verne en un hombre resentido y con muchos problemas de adicciones.
Por otro lado, la relación con su esposa fue casi inexistente, ya que era un hombre taciturno y nunca se le conocieron amantes. De hecho, sus amigos más cercanos opinaban que Julio Verne odiaba a las mujeres porque le parecían seres inferiores de naturaleza limitada. Me recuerda mucho a Nietzsche, que decía que las mujeres eran brutas. Por otro lado, cuando Verne tenía 58 años, en marzo de 1886, y mientras caminaba de regreso a su casa, ocurrió un evento muy extraño. Su sobrino Gastón, que tenía 25 años, con quien al menos lo que se sabía era que tenía una relación cordial, le disparó con un revólver sin motivaciones claras. Hay quienes dijeron que su sobrino lo había confundido con un ladrón en la oscuridad, y hay quien asegura que el joven tenía problemas mentales porque había varias personas en la familia de Julio Verne que tenían pues enfermedades psiquiátricas. Le disparó 2 balas a Julio Verne, la primera no le dio, pero la segunda sí, lo hirió en la pierna izquierda, por lo que él quedó cojeando para siempre a lo largo de toda su vida y nunca se recuperó por completo de esa herida. El incidente fue ocultado por la prensa, por la familia, no se quería el escándalo, pero el muchacho, o sea Gastón, pasó el resto de su vida internado en un manicomio. Bueno, en cuanto a su obra, es importante mencionar que Julio Verne fue el precursor de la literatura de ciencia ficción y de la novela moderna de aventuras. Fue un estudioso de la ciencia y la tecnología de su época, por lo que predijo la creación de los submarinos, curioso, los helicópteros, las naves espaciales, los transatlánticos, los motores de explosión, los motores eléctricos y el ascensor. Esto lo hizo porque Verne creía en la divulgación científica como la única forma de progreso de la humanidad. De hecho, para escribir sus libros tuvo colaboradores matemáticos quienes le ayudaron a hacer los cálculos que aparecen en varias de sus obras, entre ellas De la Tierra a la Luna. Asimismo, su hermano Paul Verne lo asesoró en temas marítimos. O sea que realmente Julio Verne estudiaba, se preparaba para que sus obras realmente tuvieran un trasfondo científico. Las historias contadas por Julio Verne tienen una similitud sorprendente con la actualidad. Por ejemplo, los cálculos de Verne coinciden tanto en el lugar del despegue como en el aterrizaje del primer viaje tripulado a la Luna. Nada mal, ¿no? La diferencia es que el autor envió a sus personajes en la nave desde un cañón. Además, Verne ubicó en el mismo lugar que está hoy al Gran Telescopio, específicamente en el Monte Palomar en California, y predijo también la creación de ciudades movidas por el consumismo y el dinero. Aunque él mismo dijo que nunca se consideró un visionario, sino que simplemente leía, se documentaba, tenía amigos que eran científicos y lo que hacía era imaginarse cómo sería el futuro. En sus últimos años de vida, Julio Verne se dedicó a la política con gran éxito. En 1888 fue elegido concejal del ayuntamiento. Durante 15 años desarrolló esta actividad defendiendo una serie de mejoras para la ciudad. También continuó escribiendo, pero con el paso del tiempo, el desánimo se coló en su obra, la cual se hizo más sombría, sobre todo después de la muerte de su madre y los problemas que tenía con su hijo. Además, tuvo muchos episodios de parálisis facial que le dificultó mucho el trabajo en sus últimos años. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hacía muchos años, Verne murió en su hogar en el Boulevard Longueuil 44 y fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, ubicado al noreste de Amiens, en cuya tumba se representa a Verne emergiendo del sepulcro, obra del escultor Albert Rose. Al morir dejó una herencia valorada en $100 millones. Bueno, y a manera de conclusión podemos decir lo siguiente. Sin lugar a dudas, la vida de Julio Verne distó mucho de la vida de sus personajes más célebres, ya que en realidad tuvo una vida bastante tranquila y casera. Aunque pasó hambre en su juventud, estuvo decidido a triunfar en el mundo de la literatura y sin lugar a dudas lo logró. Hoy en día sus libros han sido llevados a la gran pantalla y han alimentado series y obras de teatro. Sin duda, Julio Verne fue un visionario para su época, ya que predijo muchas de las invenciones que tenemos en la actualidad. En su vida personal fue un padre y un esposo ausente, pero sin duda su legado hoy es enorme. Julio Verne es actualmente, después de Agatha Christie y de William Shakespeare, el lector más traducido a otras lenguas en la actualidad.
y es sin duda el referente más importante en la literatura de ciencia ficción de todos los tiempos. Y recuerden que para finalizar el ensayo biográfico es importante que ustedes detallen la lista de referencias. Recuerden que cada uno de la lista de referencia debe indicar el apellido del autor o de la fuente. Por ejemplo, si es un periódico o aquí un sitio web que se llama Estandarte y no hay autor, pues entonces si no hay autor identificable, entonces se pone el nombre del sitio. Estandarte 2022, Julio Verne, su vida y su obra y el URL. Recuerden que esto es importante. Yo les dejo aquí mi lista de referencia por si ustedes quieren recuperarla, quieren analizarla y aprender un poquito más. También si nunca se han dado la oportunidad de leer a Julio Verne, les recomiendo que empiecen con 20.000 leguas de viaje submarino y que luego lean la que se considera su mejor obra, que es La Isla Misteriosa. Si te gustan las novelas de aventuras, las novelas de grandes misterios, pues te va a encantar este escritor porque además es muy rápido de leer, muy fácil, hay mucha acción en su obra y obviamente eso lo hizo popularmente famoso. Sin lugar a dudas, él encontró la fórmula del éxito y qué bueno que se resistió a ejercer como abogado porque sin duda al día de hoy el legado de Julio Verne es enorme. Y pues si se hubiera dedicado al derecho, pues nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer sus maravillosas obras. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en todas tus redes sociales. Te mando un beso y un abrazo. Nos seguimos viendo. Bye bye.